El silencio de la carretera antigua. Esta historia no sucedió en una casa embrujada, sino en un lugar que la mayoría de la gente visita, una carretera secundaria que atraviesa zonas boscosas y poco iluminadas. Los camioneros y los pocos residentes de los pueblos cercanos son los que más han alimentado el rumor. El testimonio del vigilante nocturno. Mi tío, llamémoslo Javier, trabajó durante 20 años como vigilante de seguridad en una planta de distribución que estaba a unos 30 kilómetros de la civilización, justo al lado de la carretera vieja. Su turno siempre era el de medianoche a 6 de la mañana. Al principio, el miedo no era a los fantasmas, sino a los ladrones, me dijo una noche, mientras tomábamos café. Pero con el tiempo, te das cuenta de que hay algo más incómodo, más sutil. El fenómeno que todos contaban, y que él mismo experimentó varias veces, era el niño del kilómetro 14. La aparición y el sonido. El kilómetro 14 era famoso. Había sido el lugar de un accidente fatal hace décadas, una familia entera que chocó con un camión. La leyenda se centró en el hijo pequeño. Javier no creía en historias hasta que su radio empezó a fallar exactamente en ese punto, siempre. Pero lo que lo aterrorizó fue la noche en que tuvo que conducir hasta allí para revisar un desperfecto en un poste de luz. Cuando llegó, el ambiente era opresivo, el aire se sentía denso y frío, a pesar de ser verano. Estaba revisando el cableado cuando lo escuchó. No era un grito. No era un lamento. Era el sonido de una pelota de goma rebotando en el asfalto. Boom. 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 Rítmico y cercano. Javier se quedó paralizado. No había casas, ni otros vehículos. Era el único ser humano en kilómetros. Lentamente, giró su linterna hacia la carretera. No había nadie. Pero al momento en que la luz tocó el suelo, el rebote se detuvo. Un silencio absoluto, un silencio tan profundo que le dolieron los oídos. Mientras se apresuraba a regresar a su camioneta, encendió las luces altas. En el borde del bosque, donde la maleza era más oscura, juró ver una silueta pequeña, vestida de blanco, mirándolo sin moverse. La figura no tenía la forma definida de un niño, sino más bien una distorsión en la oscuridad, un hueco en la noche que parecía absorber la poca luz. El rumor común. Javier no fue el único. Los camioneros que solían parar en la gasolinera cercana contaban variaciones del mismo evento. Sentí que alguien se subió al asiento de atrás. Un conductor que reportó haber sentido el peso de un cuerpo en el asiento trasero durante unos segundos, desapareciendo al mirar por el espejo. La manita marcada, el más inquietante. Varios conductores, tras recorrer el kilómetro 14, encontraron una pequeña huella de mano, embarrada o sucia, en el parabrisas trasero o en el lateral del camión, a una altura imposible de alcanzar. Lo que hace que este tipo de historias sean tan aterradoras es su simpleza. No hay exorcismos ni casas góticas. Solo un encuentro fugaz, inexplicable y escalofriante en un lugar común, algo que aterroriza porque, al ser contado por tanta gente, te obliga a preguntarte, ¿y si me toca a mí pasar por esa carretera esta noche?